Derechos sexuales, derechos reproductivos, violencia, violencia sexual, aborto. ¿Qué percibimos y sentimos en Ecuador sobre estos temas? Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos. Las mujeres compartimos historias de vida, testimonios, aprendizajes y experiencias que nos hacen iguales y diversas al mismo tiempo. También compartimos los mismos problemas, aquellos que nos han sumido en la pobreza, en la violencia, sin oportunidades de educación. Este último es un factor importante en la construcción de relaciones de equidad e igualdad entre hombres y mujeres, y muy sentido en las mujeres indígenas. derechos sexuales. Según datos de la encuesta nacional realizada por el Frente Ecuatoriano de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, al hablar de acceso a salud sexual, el 95% de ecuatorianas y ecuatorianos aprueba que el Estado brinde información sobre salud sexual, basada en la evidencia científica, sin prejuicios ni tabúes. Tenemos derecho a decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales. Cuando una es casada no puede vivir la sexualidad, no tienen las mujeres libertad. Las mujeres esperan siempre la palabra de los esposos. Vivimos en una sociedad en que la mayoría de hombres no conoce el mundo de la sexualidad femenina. No conocemos las mujeres que tenemos derechos sexuales. Desde niñas nos han enseñado que eso es malo y que una mujer no debe saber sobre la sexualidad. No aprendimos a hablar de derechos sexuales, porque para nuestros papás era un pecado hablar de eso, porque Dios castigaba a las mujeres que tenían malos pensamientos o que hablaban de esas cosas. Para las mujeres, los derechos sexuales tienen un significado especial, pues involucran el derecho a ser tratadas como personas integrales y no seres exclusivamente reproductivas, y a ejercer la sexualidad de manera placentera sin que ésta conlleve necesariamente un embarazo. Derechos reproductivos. Según la encuesta nacional, el 78% de la población quiere que el Estado distribuya anticonceptivos gratuitos. El 95% está de acuerdo en que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su cuerpo sin que el Estado intervenga. Fui mamá a los 16 años. Ya no me dediqué a estudiar porque mis padres no tenían para darnos el estudio. Me dediqué a tener y a criar a mis hijos, sin darme cuenta de que es necesaria la educación para que ellos no sufran. El hombre siempre dispone cuántos hijos debemos tener y siempre nosotras atentas a los hijos, al esposo, a los padres y en la comunidad. Tenemos que ser como Dios, todo lo sabemos y todo lo solucionamos, y eso cansa. Yo puedo utilizar métodos anticonceptivos. El esposo no tendría por qué decidir, pero lamentablemente el marido exige cuántos hijos tener. Sí existe acceso a la salud, pero ya en medio del camino me muero hasta llegar al hospital. Las mujeres parimos en la casa. Las mujeres nacemos para ser madres llegada a cierta edad. El acceso a anticoncepción como derecho sexual y reproductivo es parte fundamental de la autonomía del cuerpo. La defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo es un principio ético, político irrenunciable. Violencia. Según la encuesta nacional, el 78% de ecuatorianas y ecuatorianos dice que el principal lugar donde se violentan las mujeres es su propia casa. El 90% manifiesta que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Ser mujer, esposa y madre es diferente en la ciudad. Cuando hay problemas, ellas pueden defenderse, salirse, irse lejos. Nosotras que dependemos y vivimos en la comunidad, siempre ahí mismo tenemos que estar. La esposa le empieza a tener terror a las relaciones sexuales, porque todo es golpe. Si tienen, golpe. Si no tienen, también golpe. Si yo salía, mi esposo siempre me recibía con puñetes y patadas. La que se deja maltratar lo hace por cojuda, porque ya sabemos cómo hay que denunciar.
Algunas veces no creemos que el piropo es una forma de violentar a las mujeres y por eso lo hacemos como algo normal. Ya no es una forma de halagar, sino más bien es una forma de violentar. En el Ecuador, la violencia está en todos los espacios y estratos sociales. Se la vive en todas sus formas, desde lo sutil hasta el femicidio. La violencia tiende a justificarse como un modo de ejercer control sobre todo aquello que se aparte del paradigma vigente. Violencia sexual. El 44% de la población reconoce que la violencia física, sexual y psicológica es el principal problema que afecta a las mujeres. La cifra de violencia sexual contra mujeres y niñas demanda al Estado a tomar medidas efectivas para su erradicación. Mi primera relación sexual yo no quise. Me violaron, me violó. No conté a nadie porque no iban a hacer nada. En estos casos no se logra mucho porque el agresor dirá que es mentira. La violencia sexual, y específicamente la violación sexual, afecta a las mujeres más pobres. Es que nosotras no reconocemos la violencia, porque así han nacido muchos de nuestros hijos, a la fuerza. ¿Cómo le vamos a decir a nuestros hijos que ellos nacieron porque su padre me violó borracho? A mí me violaron cuando tenía 14 años. Era una niña y el hombre mayor. Él fue a pedir disculpas a mi papá y quería que me entregue para vivir juntos. Qué bueno que mi papá no quiso, fue muy terrible y marcó mi vida. Hace como unos 15 años me violaron a mí y a una amiga al mismo tiempo. Era un conocido y me sacó la ropa a la fuerza. Me golpeó y me quedé embarazada del violador. Nadie hizo nada. No quise hacer la denuncia porque sé cómo es la justicia, cómo es todo. Mejor dejé todo así. La violencia sexual no es un acto alejado de la realidad de las mujeres, pues la viven y la sienten casi a diario. La violencia entre parejas se concibe como un reflejo de una cultura más amplia de violencia social que se legitima desde la sociedad. Aborto. 1 de cada 3 personas conoce a una mujer que se realizó un aborto. El 11% de la población afirma conocer a una mujer, adolescente o niña que murió por un aborto inseguro. El 66% cree que el aborto debe ser permitido en caso de violación. El tema del aborto debe ser considerado como el control que las mujeres tienen sobre su cuerpo. Va mucho más allá de lo moral y religioso. Me lo saqué, tomé un agua que por ahí me dieron y me bajó la regla. La mujer dice que se ha quedado loca porque ha abortado. Yo, como hombre, no estoy en posición de obligar a las mujeres a tener hijos que no lo deseen. Cuando tenía un retraso en mi regla, yo iba donde las curanderas para que me den algunas hierbas y me baje. Yo tenía una amiga en el Puyo, convivía con una pareja, quedó embarazada pero no quería tener al hijo. Se tomó 3 pastillas por la boca y 3 por la vagina. Eso le hizo efecto. Se fue al hospital y no tuvo al guagua. En la actualidad, el aborto sigue siendo clandestino para la inmensa mayoría de mujeres, jóvenes y niñas que deciden hacerlo en el país. En lo político es una cuestión pendiente en términos de sexualidad, género, salud y derechos de las mujeres. Las mujeres de todas las clases sociales interrumpen sus embarazos cuando esa es su decisión. La clandestinidad y la inseguridad no las detiene, más bien crean un contexto de injusticia social e inequidad.